La cruzada anacrónica de Aurora. La luz, queridos lectores, puede ser una entidad engañosa. A veces, es una suave caricia matutina que promete un día lleno de lates de avena y vídeos de gatitos. Otras, es un estallido cegador que te arranca de tu realidad digital, te arroja a un pozo de polvo y mugre, y te presenta una verdad tan cruda que te hace añorar las noticias falsas. Para Aurora, autoproclamada guerrera de la justicia social y tuitera de élite del año 2040, fue definitivamente lo segundo. Un instante antes, estaba envuelta en la gloriosa penumbra de su apartamento inteligente, inmersa en una acalorada discusión en el foro sobre la colonización patriarcal del espacio personal femenino en los ascensores. Su dedo pulgar, pulido por años de tecleo frenético, se deslizó sobre la pantalla para enviar un último y demoledor argumento. Y luego. ¡Puf! O quizás, ¡zas! Los efectos de sonido de la realidad rara vez son tan poéticos como en la ficción. El caso es que, de la comodidad de su sofá ergonómico, Aurora se encontró desplomada sobre algo duro, áspero y, por el olor, definitivamente orgánico. Abrió los ojos con la vehemencia de quien acaba de ser arrojado a un cubo de basura, que, para ser sinceros, no estaba muy lejos de la verdad literal. El cielo sobre ella no era el familiar mosaico de drones de reparto y megaconstrucciones flotantes de su amado 2040. Era un lienzo azul inmaculado, salpicado de nubes que, para su disgusto, parecían no tener forma de género. El sol, un disco abrasador y sin filtros UV, le picaba en la retina con una insolencia que la irritó al instante. Se incorporó, el cuello protestando con un crujido digno de un tronco de secuoya. Estaba en una plaza. O lo que parecía una plaza. El suelo era de tierra apisonada, salpicada de lo que parecían ser ¿excrementos de animal? Su nariz, acostumbrada al aire filtrado con aroma a lavanda y vainilla de su cápsula habitacional, arrugó con indignación. Había un pozo en el centro, y a su alrededor, edificaciones de piedra tosca que parecían haber sido construidas por trogloditas con un manual de Ikea de la prehistoria. La gente. ¡Oh, la gente! Ahí fue donde la indignación de Aurora alcanzó niveles volcánicos. Hombres con túnicas andrajosas y barbas que parecían nidos de pájaros, arrastrando los pies con una especie de autoridad implícita que le revolvió el estómago. ¿Y las mujeres? Ah, las mujeres. Sumergidas en faldas largas y velos, con los hombros encorvados y las miradas bajas, como si la mera existencia del oxígeno fuera una ofensa masculina. Llevaban cántaros de agua, niños colgando de sus caderas como racimos de uvas, y una expresión de sumisión tan arraigada que Aurora sintió ganas de vomitar sus últimas 3 semanas de batidos desintoxicantes. «¿Pero qué cojones?», exclamó, su voz resonando en el aire con una fuerza que hizo que un burro cercano rebuznara con sorpresa. Esto es una pesadilla de mis peores pesadillas». Su mente, entrenada en la hipercrítica del siglo XXI, comenzó a catalogar las ofensas a la velocidad de la luz. Sin igualdad de género. Sin cuotas de participación. Ni una sola pancarta de mi cuerpo, mi elección. Ni un mísero cartel de el futuro es femenino. Un hombre de aspecto rudo, con una túnica de piel de animal que olía a choto mojado, se acercó a ella, sus ojos pequeños y astutos la evaluaban de arriba abajo con una desvergüenza que habría provocado un linchamiento virtual en su época. «Mujer, ¿qué balbuceas? ¿Acaso has perdido el juicio? Vuelve a tus quehaceres antes de que el sol te derrita el cerebro». Aurora, que había pasado sus últimos 15 años desarrollando un arsenal de respuestas sarcásticas y una mandíbula tensa para las confrontaciones cara a cara, sintió que la bilis le subía por la garganta. «Vuelve a tus quehaceres». ¿En serio? ¿Un machirulo prehistórico intentando microgestionar su libertad de expresión? Ni hablar. «Escúchame bien, cavernícola con olor a cabra», espetó Aurora, poniéndose de pie con una energía que sorprendió al hombre y a ella misma.
En mi tiempo, tú serías cancelado antes de que pudieras decir, falocentrismo. Esto es una abominación. Un caldo de cultivo de opresión patriarcal. Y no lo voy a tolerar. El hombre la miró con una mezcla de perplejidad y aburrimiento. Hablas mucho, mujer. ¿Tienes hambre? La boca llena de pan es la boca callada. No necesito tu patriarcal pan, cerdo misógino. Gritó Aurora, sintiendo el calor subiendo por su rostro. Estaba lista. Lista para la batalla dialéctica. Pero el hombre, al parecer, no entendía el concepto de dialéctica. En cambio, soltó una carcajada gutural, se giró y le dio una palmada en el trasero a una mujer que pasaba, que solo agachó la cabeza y se apresuró. La vista hizo que el interruptor de la cordura de Aurora se fundiera por completo. Aar, rugió, y antes de que su cerebro pudiera procesar la absurda idea, se lanzó sobre el hombre. Ahora, seamos honestos. Aurora era una virtuosa del tecleo, una atleta de la silla de oficina y una campeona del sprint hacia la cafetería. Pero su experiencia en el combate físico se limitaba a las clases de autodefensa virtual con avatares de píxel. El hombre de las cavernas, por otro lado, parecía haber desayunado jabalí y levantado rocas desde que tenía uso de razón. Su primer golpe, un puñetazo torpe y cargado de rabia hacia la nuca del sujeto, fue recibido con la misma eficacia que un mosquito intentando derribar una montaña. El hombre ni siquiera se inmutó. Se giró lentamente, una ceja arqueada, y la miró como se mira a un insecto molesto. ¿Intentas esto otra vez, mujer?, dijo, su voz carente de cualquier emoción real, más allá de un ligero cansancio. Podrías hacerte daño. Aurora, sin embargo, no había venido a rendirse. Esto es acoso. Esto es violencia de género. Y no me voy a callar. Intentó una patada voladora, inspirada en una película de acción de los 90 que había visto una vez. Su pie, calzado con unas zapatillas deportivas con suela de gel, se encontró con la espinilla del hombre. Él soltó un gruñido. Ella soltó un grito agudo de dolor. Maldita testosterona del hombre que ni la merece, masculló Aurora, cojeando hacia atrás. Su pie palpitaba como si un enjambre de abejas hubiese decidido anidar en él. Era injusto. Totalmente injusto. En su época, la fuerza física era un concepto anticuado, una reliquia de un pasado bárbaro. Ahora, era la moneda de cambio, y ella estaba en bancarrota. El hombre, viendo que la lunática no se rendía, soltó un suspiro de resignación. La agarró por el brazo con una facilidad alarmante, la levantó del suelo como si fuera una pluma y la dejó caer suavemente, pero con firmeza, en una pila de heno apestoso. «Quédate ahí, mujer. Quizás el hedor te aclare la cabeza», gruñó, y se alejó como si nada hubiera pasado, dejando a Aurora debatiéndose entre la vergüenza, la ira y el picor de la piel. Los días que siguieron fueron una sucesión de humillaciones. Aurora intentó liberar a las mujeres de sus velos, solo para ser reprendida con miradas confusas y, en una ocasión, un golpe con una escoba por parte de una anciana que la consideraba una poseída. Intentó organizar una protesta por los derechos reproductivos, pero sus cánticos de «mi útero, mi elección» se encontraron con el eco del silencio y las risas burlonas de los niños. Quiso enseñarles los principios de la sostenibilidad y el veganismo, pero la idea de no comer el jabalí que acababan de cazar era tan absurda para ellos como para ella la idea de lavarse el pelo con ceniza. Cada intento de cambiar el mundo, o al menos, este rincón del mundo prehistórico, se estrellaba contra la dura roca de la realidad y la indiferencia. Sus argumentos lógicos, sus datos de las Naciones Unidas, sus citas de Simone de Beauvoir. Todo era incomprensible para un pueblo que debatía si la lluvia era un regalo de los dioses o una señal de su ira. Su piel, antes impecable y protegida por cremas solares con SPF 100, estaba ahora quemada y enrojecida.
Su cabello, antes con mechas californianas, se había convertido en una maraña de nudos y polvo. Y su ropa deportiva de alta tecnología que prometía transpirabilidad y estilo, estaba ahora hecha jirones, un testimonio silencioso de su fracaso en la lucha contra la suciedad y la testosterona bruta. El horror no era solo la suciedad o la falta de wifi. El horror era la inercia. La aceptación. La pasividad. La forma en que las mujeres, a pesar de su fuerza física para cargar leña y moler grano, parecían haber aceptado su rol con una resignación que Aurora encontraba insoportable. Y los hombres. Esos hombres rudos, con su musculatura funcional y sus cerebros, para ella, del tamaño de una nuez. Parecían moverse con una facilidad natural en este mundo, mientras ella tropezaba con cada piedra, cada mirada, cada respiración. Son tan machitos, masculaba para sí misma, sentada en una roca, observando a un grupo de hombres levantar un tronco enorme con un gruñido colectivo. Con esa testosterona que ni siquiera merecen, ni saben usar para el bien de la humanidad. La usan para levantar cosas y hacer ruidos. La frustración la carcomía. Estaba condenada a vivir el resto de su vida en esta pesadilla medieval, sin acceso a un buen café ni a una conexión 5G. Empezó a perder la esperanza, lo cual, para una activista de su calibre, era casi tan terrible como la falta de agua corriente. Fue en medio de una de estas crisis existenciales, mientras intentaba sin éxito encender una fogata con 2 piedras, una habilidad que había asumido que todos los seres humanos poseían instintivamente, pero que ella, al parecer, no, cuando una figura se acercó a ella. Era una mujer. Alta, con hombros anchos y músculos definidos que se movían con una gracia felina bajo su túnica simple. Llevaba una cesta llena de hierbas y un cuchillo de obsidiana en el cinturón. Sus ojos, a diferencia de los de las otras mujeres, eran brillantes y penetrantes, como los de un halcón. No había sumisión en su mirada, solo una curiosidad tranquila. ¿Problemas, forastera?, preguntó la mujer. Su voz era grave y melódica, como el murmullo de un río. Aurora la miró con escepticismo. ¿Problemas? Estoy atrapada en una distopía patriarcal, luchando contra la ignorancia y la suciedad, y no puedo ni encender un fuego. ¿Problemas? Tengo más problemas que un servidor de datos después de un ataque D2. La mujer solo sonrió, una sonrisa pequeña y enigmática. Se arrodilló junto a la pila de leña de Aurora, tomó las 2 piedras y, con unos movimientos precisos y poderosos, hizo brotar una chispa. El fuego prendió con una facilidad exasperante. Mi nombre es Nora, dijo la mujer, mirándola a los ojos. Y he visto a muchos como tú. Perdidos, fuera de lugar. Y con mucho, mucho que decir. Aurora parpadeó. ¿Muchos como yo? ¿Te refieres a feministas anacrónicas que luchan contra el patriarcado ancestral con sus manos desnudas? Nora soltó una risa profunda. Me refiero a personas que no pertenecen a este tiempo. Personas que vienen de un futuro muy diferente. Personas que tienen una energía peculiar. Sus ojos se detuvieron en la zapatilla rota de Aurora. Y pies doloridos, al parecer. Aurora sintió un atisbo de esperanza. ¿Tú sabes de dónde vengo? ¿Sabes cómo regresar? Nora asintió lentamente. Sé de dónde vienes. Y sé cómo regresar. Es un conocimiento que ha sido transmitido de generación en generación, una especie de clave de emergencia para aquellos que caen a través de las grietas del tiempo. El corazón de Aurora dio un vuelco. El botón. El maldito botón para regresar. Existía. No era una prisión sin salida. Pero algo en la mirada de Nora le dijo que no iba a ser tan simple como presionar un interruptor. Pero no es algo que se dé a la ligera,
continuó Nora, su voz ahora más seria. Aquellos que llegan aquí, llegan por una razón. A veces, para aprender. Otras, para cambiar. Y otras, simplemente para sobrevivir. El conocimiento del regreso está ligado a una prueba. Una prueba de valía, de comprensión. Estoy lista para cualquier prueba, exclamó Aurora, poniéndose de pie con renovada energía, olvidando por un momento el dolor de su pie. He luchado contra machirulos prehistóricos, contra la suciedad, contra la falta de conexión. Soy una guerrera. Nora la miró de arriba abajo, una chispa de diversión en sus ojos. Ya veo. Tu guerra te ha dejado magullada y tu zapatilla destrozada. Pero, sí, veo tu espíritu. Y eso es lo que cuenta. Ven conmigo. Hay algo que debes entender antes de poder presionar el botón, como tú dices. El camino con Nora fue revelador. Nora no era una mujer sumisa. Era una cazadora, una curandera, una líder respetada en su pequeña comunidad. Aurora la vio levantar troncos que 3 hombres apenas podían mover, cazar un ciervo con una habilidad asombrosa, y resolver disputas con una sabiduría que dejaba en ridículo sus propios intentos de imponer la lógica del 2040. ¿Cómo? ¿Cómo eres tan fuerte?, preguntó Aurora un día, mientras Nora, con un solo golpe de su machete, derribaba un árbol pequeño para recoger leña. Quiero decir, los hombres aquí son tan torpes. Y tú tienes más fuerza que muchos machitos. Nora sonrió, un brillo de conocimiento en sus ojos. La fuerza, forastera, no se mide en la testosterona que corre por tus venas, sino en la que corre por tu espíritu. La fuerza de los músculos puede ser impuesta. La fuerza de la mente y el corazón es cultivada. Es una elección. Luego añadió, con un tono más grave, y en este tiempo, la supervivencia no tiene género. Si quieres que tu voz sea escuchada, debes ser capaz de sostenerla. Aquella frase resonó en la mente de Aurora. La supervivencia no tiene género. Era una verdad brutal que la época le había forzado a aceptar. Sus argumentos de Twitter eran inútiles sin la capacidad de defenderse, de adaptarse, de encender un maldito fuego. Nora la llevó a lo más profundo del bosque, a un claro escondido donde las rocas parecían haber sido dispuestas por manos gigantescas. En el centro, había una piedra plana y enorme, cubierta de inscripciones antiguas que brillaban débilmente bajo la luz del sol. Esta es la entrada, dijo Nora, señalando la piedra. La entrada a tu regreso. Pero antes, debes superar el laberinto del entendimiento. No es un laberinto físico, sino uno mental. Debes encontrar la verdadera puerta, la que no está bloqueada por tus propios prejuicios. Aurora la miró, perpleja. ¿Prejuicios? ¿Yo? Soy una pensadora crítica, libre de prejuicios y dogmas. Lucho contra ellos. Nora soltó una carcajada. Todos los tenemos, forastera. Los tuyos son solo más ruidosos. La prueba es simple, debes observar y comprender. Observar este mundo no con los ojos de tu futuro, sino con los de aquí y ahora. Comprender las razones, no juzgar las consecuencias. La prueba duró días. Nora le pedía a Aurora que observara. Que observara a los hombres y mujeres de la aldea en sus tareas diarias. Que observara sus interacciones. Y que le explicara, sin el filtro de su ideología del 2040, lo que veía. Al principio, Aurora se quejaba. Veo opresión. Veo machismo. Veo la falta de un plan de pensiones. Nora la corregía suavemente. Observa cómo el hombre caza para alimentar a su familia. Cómo la mujer cura las heridas de su hijo. Cómo la comunidad trabaja junta para construir un refugio. Observa la interdependencia, no solo la jerarquía. Aurora empezó a ver.
No era una conversión radical, por supuesto. El sarcasmo era demasiado profundo en su alma para eso. Pero empezó a entender que la opresión que veía no siempre era una elección consciente, sino una estrategia de supervivencia en un mundo brutal. Que la sumisión de las mujeres era a menudo una forma de protegerse, de asegurar la continuidad de su linaje. Que la testosterona de los hombres no era solo para levantar troncos, sino para defender a sus familias de depredadores que no aparecían en las noticias. Un día, Nora la llevó a un riachuelo. Un grupo de hombres estaba intentando construir un puente con grandes piedras. Eran fuertes, sí, pero torpes, sus movimientos descoordinados. Aurora, con su mente analítica, notó la ineficiencia. Están haciéndolo mal, dijo Aurora. Si usaran un punto de apoyo y empujaran en un ángulo diferente, necesitarían menos fuerza. Nora la miró con sorpresa. Eso es inusual. ¿Puedes mostrárselo? Aurora dudó. Su orgullo le decía que no debía ayudar a los machitos. Pero la practicidad, una nueva y extraña compañera, le urgía a hacerlo. Se acercó a los hombres y, con gestos y dibujos en la arena, les explicó cómo optimizar su esfuerzo. Los hombres, al principio escépticos, intentaron su método. Y funcionó. La piedra se movió con menos dificultad. Hubo un momento de silencio, y luego un murmullo de asombro. Uno de los hombres le dio una palmada en la espalda, un gesto de reconocimiento que la sorprendió. No fue un acto de dominio, sino de gratitud. Esa noche, de vuelta en el claro, Nora la miró con una expresión de aprobación. Has pasado la prueba, forastera. Has visto más allá de tus propios juicios. Has usado tu conocimiento para el bien, no solo para la confrontación. Aurora sintió una extraña sensación de satisfacción. No era el cancelar a alguien en Twitter, sino el haber hecho una diferencia tangible, sin necesidad de un megáfono ni de un hashtag viral. Ahora, el botón, dijo Nora, señalando la gran piedra inscrita. No es un botón físico. Es una combinación. Una secuencia de símbolos que debes tocar en el orden correcto. Nora le mostró una serie de jeroglíficos complejos en la piedra, cada uno con un significado. Para cada símbolo, debes recitar una verdad sobre este mundo que has aprendido. Una verdad que haya desarmado uno de tus prejuicios. Aurora asintió, su corazón latiendo con anticipación. Este era el final. El regreso. El primer símbolo era un sol naciente. Este sol, dijo Aurora, tocándolo, no solo ilumina la opresión, sino que también nutre la vida. Aquí, la supervivencia depende de su calor, no de si ilumina la cara de un hombre o una mujer. El segundo símbolo era un pozo de agua. El agua de este pozo, continuó, tocándolo, es para todos. No tiene género. Es vital para hombres y mujeres por igual, y su obtención, a pesar de los roles, es un esfuerzo compartido. El tercer símbolo era un grupo de personas alrededor de un fuego. El fuego que nos calienta y nos une, dijo, tocándolo, es el resultado de la colaboración, no de la competencia. Aprendí que incluso la testosterona más exacerbada puede ser dirigida para el bien común, si se le da una buena dirección y no se la gasta en tonterías. Continuó así, símbolo tras símbolo, recitando las duras lecciones que había aprendido. Habló de la fuerza física de Nora, que superaba a la de los machitos más rudos, no por una superioridad intrínseca, sino por una necesidad existencial y una voluntad inquebrantable. Habló de la inteligencia práctica de las mujeres que gestionaban los recursos, criaban a los hijos y mantenían unida la comunidad, habilidades que eran tan vitales como la caza.
Habló de cómo los roles, aunque rígidos, eran a menudo complementarios en lugar de puramente opresivos, una estructura forjada por la necesidad, no por el capricho. Cuando tocó el último símbolo, una luna menguante, dijo, y la luna, que nos guía en la oscuridad, me ha enseñado que incluso en los tiempos más sombríos y patriarcales, hay una resiliencia, una capacidad de adaptación y una fuerza humana que trasciende las etiquetas de mi tiempo. No es perfecto, pero es. Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Es humano. En el momento en que la última palabra salió de sus labios, la piedra vibró. Un zumbido bajo, que creció en intensidad hasta convertirse en un rugido. La luz que emanaba de las inscripciones se hizo más brillante, envolviéndola en un torbellino de energía. «Suerte, forastera», gritó Nora por encima del ruido, su voz desvaneciéndose. «Recuerda lo que has aprendido. Y no olvides que el futuro es una construcción, como el pasado». La luz se hizo insoportable. Aurora cerró los ojos, sintiendo un tirón en el estómago, como si estuviera cayendo a través de un agujero negro. Luego, el silencio. Y la oscuridad familiar. Abrió los ojos lentamente. Estaba de nuevo en su apartamento inteligente. Su mano seguía apoyada en la pantalla de su tableta, el foro de discusión sobre la colonización patriarcal del espacio personal femenino en los ascensores, aún abierto. El hilo de la conversación seguía allí, su último comentario, aún sin enviar. El espacio personal es un derecho inalienable, y cualquier incursión es un acto de agresión machista. Aurora miró el comentario. Luego, miró su mano. Sus uñas estaban limpias. Su piel, impecable. No había rastro de quemaduras de sol, ni de suciedad, ni del dolor punzante en su pie. Era como si todo hubiera sido un sueño. Una pesadilla. O quizás una simulación de realidad virtual extremadamente inmersiva. Se sentó en el sofá, su mente un torbellino de imágenes, el olor a choto del hombre prehistórico, la risa de los niños en el parque, la ineficiencia de los obreros, la fuerza tranquila de Nora, el hedor del heno, el sol abrasador, el dilema del adverbio, Dios, el adverbio. Miró la pantalla de su tableta de nuevo. La conversación del foro le pareció pequeña, trivial, ridículamente enclaustrada. La indignación que había sentido un instante antes se había desinflado, reemplazada por una extraña sensación de perspectiva. El espacio personal en los ascensores, murmuró, una risa seca escapándose de sus labios. Claro. ¿Y qué pasa con el espacio para respirar sin oler a jabalí? ¿Qué pasa con el derecho a no ser comido por un lobo? ¿Qué pasa con el derecho a encender un fuego sin parecer una idiota? Su dedo pulgar, pulido por años de tecleo frenético, se detuvo sobre el botón «Enviar». Lo miró fijamente. Una pequeña batalla, una diminuta confrontación en el ciberespacio. Una guerra de palabras. Comparado con la verdadera guerra de la supervivencia en un mundo sin baños ni Netflix, parecía risible. Finalmente, su dedo se movió. No para enviar el comentario, sino para borrarlo. Lo eliminó por completo. Luego, cerró la aplicación del foro. Aurora se levantó. Caminó hacia la ventana. La ciudad del 2040 se extendía ante ella, un brillante laberinto de luces y tecnología. Drones volando, coches autónomos deslizándose, hologramas publicitarios flotando en el aire. Era su mundo. Su cómodo, limpio y, ahora, extrañamente suave mundo. Maldita sea, susurró, una sonrisa torcida dibujándose en sus labios. La testosterona puede ser un coñazo, pero al menos no te deja tirada en medio de la nada sin un puto cargador de móvil. La cruzada anacrónica de Aurora había terminado. Había regresado, sí.
Pero algo en ella había cambiado. No se había vuelto sumisa, ni mucho menos. El sarcasmo aún fluía por sus venas como un río de ácido. Pero ahora venía con una capa extra de realismo. Y una incómoda, pero innegable, apreciación por los pequeños lujos del siglo XXI, como el agua corriente y la ausencia de excrementos de animales en las aceras. Y Nora. Aurora nunca olvidaría a Nora. La mujer que había sido más fuerte que cualquier machito de la prehistoria, no solo físicamente, sino en su espíritu indomable y su sabiduría silenciosa. La mujer que le había enseñado que la verdadera fuerza no es la que se impone, sino la que se cultiva. El futuro es femenino, murmuró Aurora para sí misma, mirando la ciudad. Pero el pasado. El pasado era simplemente jodidamente brutal. Y no siempre por las razones que creíamos. Se encogió de hombros, y por primera vez en mucho tiempo, una genuina, aunque levemente cínica, sonrisa se dibujó en su rostro. Y a veces, la testosterona, por muy mal merecida que esté, te saca de un apuro cuando un jabalí viene a por ti. La vida en el 2040 continuó. Pero Aurora ya no era la misma. Ahora, cada vez que escuchaba a alguien quejarse de un agresión, en la cola del café, un destello de un hombre de las cavernas con olor a choto cruzaba por su mente, y soltaba una risa irónica. Había visto el verdadero horror. Y no era un hombre mirando fijamente en un ascensor. Era la falta de papel higiénico. Eso sí que era una pesadilla.